Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una vez más, nos juntamos alrededor del sagrario para escuchar a Jesús, para hablar con Jesús. En este mes de noviembre, que la Iglesia nos invita a considerar de una manera especial los novísimos, eso que sucederá al final, lo último. Mi muerte, la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros, a que nos hagamos planteándonos esa realidad que cada vez está más cerca y que a lo mejor este año la hemos tenido incluso más cerca en nuestra familia o en gente conocida que ha muerto y que quizá no la hemos ni siquiera podido acompañar, despedir, acompañar a sus familiares. Lo hacemos ahora, rezamos por todos los difuntos, esa conmemoración que haremos el 2 de noviembre y que en ese todos los difuntos tenemos tanta gente conocida. Y decía que nos tenemos que plantear lo que pasará al final. No sé a cada uno de ustedes qué les pasa. A mí personalmente el juicio final me tiene un poco sin cuidado. Es algo que me parece que contemplaré de un lado o del otro, quiera Dios que esté a la derecha. Se lo pido ahora al Señor, esa gracia de la perseverancia final, esa gracia de la salvación para estar a la derecha y desde la derecha sí a lo mejor enterarme de ese juicio de Dios sobre la historia, sobre los pueblos, sobre tantos acontecimientos. Pero decía, me tiene sin cuidado en general, porque lo que me preocupa es mi juicio. Lo que me preocupa es que cuando yo me muera voy a tener que dar cuenta a Dios. A ese Dios que es un Dios misericordioso, a ese Dios que quiero que sea, como alguien le dijo a San José María, no mi juez, sino mi amigo, pero al que tengo que dar cuenta. Por eso, la consideración de los novísimos, el pensar en el final, el plantearnos alguna vez, incluso San José María en Forja aconseja hacerlo una vez al día, quizá el momento del examen de conciencia al final del día. Ese, si me muero, ¿qué? ¿Qué me gustaría cambiar si me dijesen que me falta un poco de tiempo? ¿Qué me gustaría cambiar? Había, alguna vez ya lo comenté, una vieja película que vi una vez, no era nada buena, que se llamaba Tiempo de Descuento. Y era la historia de un policía, bastante mal policía, bastante chanta, que además se llevaba muy mal con su mujer y que en una ocasión, haciéndose unos estudios médicos, le dijeron que le quedaba un mes de vida. Y entonces él hizo el siguiente razonamiento. Si me muero dentro de un mes, mi mujer quedará viuda, sin medios económicos para mantener a su hijo, el hijo que tenían en común, sin poder costearle los estudios. Y entonces se le ocurrió que tenía que lograr morir en un acto de servicio, porque de esa manera iban a indemnizar a la viuda y con la indemnización iba a poder costear los estudios del hijo. Y además se le ocurrió que durante un mes se animaba
a portarse bien con su mujer, a ser cariñoso, a darle los gustos, para que cuando él se muriese, ella tuviese un buen recuerdo, lo extrañase, en vez de decir, bueno, por fin, que dijese qué pena. Y entonces este hombre se propone estas dos cosas y empieza a participar de los operativos más, más osados de toda la provincia, y detiene a los delincuentes más peligrosos y hace verdaderas locuras y nunca logra que lo maten. Siempre sale salvo, siempre sale sano, se convierte eso, ¿no?, en el mejor policía, pero no logra que lo maten. Y al cabo del mes vuelve al médico y el médico le dice que se habían equivocado con el diagnóstico y que no tenía nada. La moraleja es que si a uno le dicen que le queda un mes de vida, cambiaría algunas cosas y que además las puede cambiar. Uno puede convertirse en el mejor policía de la provincia, uno puede convertirse en el marido más cariñoso del mundo. Bueno, pensar en el final quiere decir que a lo mejor nos falta un mes, a lo mejor nos falta menos de un mes, o a lo mejor nos falta más de un mes, pero cara a esa realidad del final tenemos que replantearnos la vida. Y un replanteo que nos lleve a plantearnos, a preguntarnos en la presencia de Dios si de verdad estoy usando la vida, estoy gastando la vida, haciendo aquello para lo que Dios me pensó, haciendo aquello para lo que Dios me creó. Pidámosle luces al Señor, Señor, que vea con claridad, que tenga como esa capacidad de mirar mi vida desde afuera, de mirar mi vida desde ese lugar, desde el momento de mi muerte. Si me muero, ¿qué? Si me dijesen que me falta una semana, si me dijesen que me falta un día, ¿qué cosas me gustaría cambiar? Bueno, vamos a hacer ahora mismo el propósito. A lo mejor tengo que pedir perdón a alguien, a lo mejor tengo que proponerme tratar con más cariño a otra persona, a lo mejor tengo que distribuir mi tiempo de otra manera, a lo mejor tengo demasiadas cosas. Hay un capítulo del libro de San José María, el hombre de Vilatévere, que se titula Ligero de equipaje y habla de las pocas cosas que le encontraron que tenía cuando murió. Ligero de equipaje. Bueno, a lo mejor yo no estoy tan ligero de equipaje. Por ahí cuando me muera necesitan un camión de mudanza por todo lo que voy acumulando. Bueno, quizá puedo tomar también esa decisión de dar de mis cosas, de desprenderme de mis cosas. Por supuesto que si tengo que plantearme la vida cara a Dios, lo tengo que hacer con Él, hablando con Él. Y hablando con Él, se me ocurre que una idea que ya salió, me parece, el mes pasado, porque los evangelios, sobre todo de este mes, han salido varios evangelios en la misma línea, que a mí me trajeron a la memoria lo que el Papa decía a los jóvenes en Río de Janeiro, en julio del 2013, pocos meses después, un par de meses después de su elección. Y el Papa decía que alcanzaba con que leyésemos y viviésemos dos capítulos del Evangelio de San Mateo. Mateo 5, que son las bienaventuranzas, y Mateo 25, que son la parábola de las vírgenes necias, la parábola de los talentos, el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, cuándo te vi, cuándo no te vi. Esos dos capítulos. Bueno, y esos dos, sobre todo el capítulo 25, los talentos, las vírgenes necias, y otros pasajes del Evangelio que todos podemos recordar, quizá nos ayudan, nos dan luces para este mes de noviembre, para esta consideración de los novísimos, de qué sentido tiene mi vida, qué sentido, para qué estoy yo en la tierra, qué es lo que no puede faltar en mi vida. En definitiva, ¿qué es lo que Jesús me va a pedir?
Y lo que no puede faltar en mi vida, y es un peligro, puede, de hecho muchas veces falta, es la conciencia de que soy administrador y no dueño. La conciencia de que soy administrador. El juicio, en definitiva, es ese momento en donde el Señor, como en el Evangelio, me va a decir, dame cuenta de tu administración. Todos recordamos, este mes salía la parábola de los viñadores homicidas, los que primero no dan, no pagan el alquiler, no pagan el usufructo, no pagan al dueño lo que les corresponde y después terminan matando al hijo, cuando el dueño dice, bueno, les voy a mandar a mi hijo, ya que a los administradores, a los otros emisarios no los aceptan. Y estos hombres, que a lo mejor eran muy trabajadores, se habían adueñado de la viña, se habían olvidado que eran administradores. O el otro rico insensato del Evangelio, que construye más hilos y más graneros porque tiene muchas cosas y dice, come, bebe, pásatelo bien. Y se olvida de que a lo mejor, insensato, esta misma noche te pediré cuenta de tu alma. Y se olvida y me olvido y te olvidás de que el tiempo, los talentos, la plata, la vida, no son mías, no son mías. De paso, rezamos por el Papa, pero si bien algunas personas lo utilizan, lo manipulan, pero qué dolor es que tantos católicos se escandalicen porque el Papa repita lo que toda la doctrina de la Iglesia siempre ha enseñado, y es que la propiedad privada es un derecho secundario, porque primero está el destino universal de los bienes. El mundo es para todos, Dios lo hace para todos. Después viene la propiedad privada como un derivado, pero la propiedad privada es mía, las cosas son mías, pero no necesariamente son para mí. Yo no puedo hacer lo que quiero. Incluso la legislación impide que es un delito quemar un billete. Pero si es mío, yo hago lo que quiero con el billete. No, es un delito. Es mío, pero no puedo hacer con él lo que quiero. La plata que tengo en la billetera, en la cartera, en el banco, es mía, pero la tengo que administrar. No es para mí, es para administrar. Y en esa administración soy yo el que, en función de mis necesidades y las necesidades de los demás, distribuye. Y distribuye en las necesidades de su familia, y distribuye en las necesidades de la iglesia, y distribuye en las necesidades de la sociedad. Y ahí es donde me parece que tenemos que tener esa conciencia de que no podemos prescindir del momento en el que vivimos y los talentos que hemos recibido. Si estoy en un lugar donde hay demasiada pobreza, y si uno piensa, no sé, hace 40 años, 50 años, en Argentina teníamos una tasa de pobreza muchísimo menor. Quizá en ese momento la administración de los bienes no requería una cuota tan elevada para ayudar a los necesitados. Pero Dios ha querido que yo viva ahora. Dios ha querido que yo me haga cargo de la situación del mundo en el que estoy. Y entonces, a la hora de pensar, que no necesariamente esto no es cuantificable, cuánto tengo, pero sí que el sentido de mi vida es que yo tengo que administrar. Y el peligro, le pedimos al Señor que nos ayude a no caer en ese peligro, es el de las vírgenes necias, que nos parezca que ya hacemos lo suficiente. Las vírgenes necias eran buena gente, amigas del esposo, eran vírgenes, se habían preparado para la ocasión, estaban vestidas para la ocasión, seguramente habrían ido a la peluquería, se habrían maquillado, estaban con sus lámparas. Les pareció que con el aceite que llevaban ya alcanzaba, y no alcanzó. A nosotros puede parecernos que con lo que hacemos por los demás, con lo que hacemos por Dios, ya alcanza. Y quizá no es eso, todavía no. Quizá no. El Papa en la Fratelli Tutti
En el capítulo 2, les animo a que lo mediten, nos habla del buen samaritano. Y va describiendo los distintos personajes, y cómo, va diciendo el Papa, nos puede pasar que seamos de esas personas que pasan de largo, no por ser malas, por no hacerse cargo, por tener cosas más importantes, por pensar que a lo mejor está mintiendo, por pensar que a lo mejor se lo merece. Quizá él fue el que provocó la pelea, quizá fue él el que hizo algo mal y por eso le pegaron, o no sé, lo que sea, pero paso de largo. Quizá porque voy ensimismado y no me doy cuenta, no miro las caras, no miro a los ojos para descubrir tanto dolor, tanta necesidad, incluso en mi propia casa. Paso de largo. No quiero ni avisar que llegué para que no me pidan algo. Administradores no dueños. Administradores no dueños. Y si tenemos que dar cuenta, y por eso quería, ¿no?, el sentido de la vida, decía los novísimos, la consideración del final, perdón, hago un paréntesis, pero me voy a olvidar, ¿no? Nuestro lugar es el cielo, eso es lo que celebramos el 1 de noviembre. Mirar a todos los que llegaron. ¿Qué hicieron los que llegaron? Administraron bien sus talentos. Usaron el tiempo para lo que importaba, que era ganarse el cielo. Y no, también, ¿no? Esto no es cuantificable, pero si el cielo se gana amando, podríamos pensar al final del día, ¿cuánto cielo gané hoy? Porque hoy a lo mejor gané plata, hoy a lo mejor me divertí, hoy a lo mejor gané amigos, hoy a lo mejor estudié mucho. ¿Cuánto cielo gané? Porque ese es el sentido de mi vida. Yo estoy acá para ganarme el cielo. Al final de cuentas, el que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Lo que importa es que yo me gane el cielo. Y el cielo se gana amando. El cielo se gana sirviendo. El cielo se gana pareciéndonos a Jesús. Para entrar al cielo, podríamos decir, tenemos que parecernos a vos, Señor. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Amar, servir. Aquello para lo que Dios me hizo, aquello para lo que Dios me puso ahí donde estoy, aquello para lo que Dios nos puso en Argentina en este momento de la historia, en este momento de la cuarentena, en este momento del COVID, en este momento con tanto, lo que sea. Este es el momento que Dios me puso a mí para que yo ahora administre, para que yo ahora sirva, para que yo ahora me gane el cielo. Siempre me gustó y nunca me la aprendí, esa frase de Tagore, y nunca me la aprendí tanto que encontré ahora en un libro un marcador que me regaló una chica en el año 95 y me escribió: padre, para que en su próxima meditación pueda leerlo completo. Como nunca me lo aprendí, lo voy a leer y de paso rezo por ella, que es lo que me dice además para que no se olvide de encomendarme. Y decía Tagore: yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. La vida es servicio. En la oración a San José María decimos: haz que yo sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amar y de servir. La vida es servicio. Y a mí me gusta decirle a Jesús: haz que yo sepa convertir, haz que yo quiera convertir. Porque a veces sé pero no quiero. No solo es cuestión de no saber. No sabía, sí sabía. Sabía que me necesitaban. Sabía que ese tiempo lo podría haber dedicado a ayudar a alguien. Sabía que podría haber llamado por teléfono a una persona que estaba sola. Sabía que podía haber dado algo que me sobra. Y si sabía, pero no quise. Por eso, haz que yo sepa, haz que yo quiera convertir todo en ocasión de servir. El sentido de mi vida. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Serví y vi que el servicio era alegría.
El Concilio Vaticano II dice que el hombre solo se realiza en el don de sí mismo. Son estas paradojas de la vida cristiana, pero que los cristianos tenemos, además de la enseñanza de Jesús y de su ejemplo, el ejemplo de tantos santos en la historia, que nos muestran que vale la pena entregarse, que vale la pena servir, que vale la pena hacer cosas por los demás. Pero no una cosa, dedicar la vida a eso, convertir mi vida en servicio. Estar como Jesús, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Los cristianos tenemos que estar en la sociedad como los que servimos, no como los que la tenemos clara y entonces enseñamos. Es verdad que la tenemos clara, hemos recibido la buena nueva, pero la buena nueva nos obliga a servir. La buena nueva nos hace entender que el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera seguirme, niéguese. ¿Y qué es negarse sino entregar, dar, servir, ayudar? Vivir pendiente, vivir siendo el buen samaritano. Bueno, pero es injusto. Es que si uno lo mira desde ese punto de vista, todo lo que hizo el buen samaritano era injusto. Y no era injusto, porque podríamos decir fratelli tutti, ahí está, ¿no? No es injusto que yo me sacrifique por mi hermano. No es injusto. No es injusto. Es lo que corresponde. Es más, muchas veces lo decimos, muchas veces lo escuchamos, muchas veces se dice entre amigos, che, pero no te hubieras gastado, no hubieras hecho esto, pero no hacía falta. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a hacer falta? Pero es lo que correspondía, pero ¿cómo no lo iba a hacer? Hay cosas que uno siente que no son una entrega, es lo que la justicia es que yo haga esto, ¿cómo no lo iba a hacer? El hombre solo se realiza en el don de sí. Podríamos decir que esto es hasta lo podemos encarar desde el punto de vista del egoísmo. Si yo quiero ser feliz, hasta por egoísmo, como yo quiero ser feliz, voy a hacer un acto de fe, de creerle a Jesús, de creerle al magisterio de la Iglesia, que en el Vaticano II me enseña que yo solo alcanzo mi plenitud dándome. Que la vida vale en función de aquello en lo que la gaste. Es como la plata, la puedo malgastar, la puedo desperdiciar, la puedo tirar o la puedo gastar en algo que compense. La vida la puedo gastar, la puedo malgastar o la puedo poner al servicio de Dios. Y ponerla al servicio de Dios es esa conciencia de administrador y no dueño. En las cartas del diablo a su sobrino, una de las cartas es muy divertida porque el diablo mayor que está enseñándole al sobrino a tentar a los hombres, le dice que una de las tentaciones más absurdas, pero más fáciles, una de las ocasiones en las que con más facilidad nos hace pisar el palito, es si logra que nos repitamos muchas veces, que nos convenzamos de que mi tiempo es mío. Dice, es absurdo, es como que diga el sol es mío, la luna es mía. Pero dice, los humanos caen muy fácil en eso, se lo creen con facilidad. Mi tiempo es mío. Yo hago con mi tiempo lo que quiero. Y tantas veces, perdón Señor, lo malgasto y tantas veces lo gasto en cuestiones egoístas. Y es absurdo. Mi tiempo es la vida, es el talento que Dios me da. Es aquello que yo tengo que administrar. Yo decido cuánto de mi tiempo dedico a los demás, cuánto dedico a Dios, cuánto dedico a dormir, cuánto dedico a ver series, yo decido. Y en función de aquello que quiero, podríamos decir, dime cómo gastas el tiempo y te diré quién eres, dime cómo gastas el tiempo y te diré qué buscas. ¿Qué se ve? Se ve que soy una persona que está buscando
hacer cosas por los demás, buscando servir, involucrando a otras personas, teniendo iniciativas para llegar a otras personas, para no creernos que ya hacemos lo suficiente, vírgenes necias, para no olvidarnos de gente que está a nuestro alrededor. Vuelvo a insistir, capítulo 2, detenidamente de la Fratelli Tutti, porque si quiero ser feliz, si quiero realizarme, podríamos decir, serví. ¿Querés ser feliz? Serví. ¿Querés realizarte? Serví. Y decía antes, estamos en un momento en donde estamos rodeados de gente medio muerta. Y no importa de quién es la culpa. No importa dónde empezó la culpa. No importa, no podemos dejar de ayudar a tanta gente porque estamos discutiendo a ver quién tiene más culpa o cuándo empezaron las culpas. Eso habrá que hacerlo, lo tendrán que hacer quienes corresponda, podemos tener cada uno de nosotros nuestra visión del asunto, pero lo que no puede faltar es que a esas personas que están medio muertas, esas personas que están al costado del camino, esas personas que tantas veces pasamos a su lado sin mirarlas, las dejemos ahí, porque estamos ocupados en otras cosas, y decía iniciativa, ¿no? Iniciativa, más que hacer mucho, que quizá alguno de nosotros puede hacer mucho, pero al mucho también se llega con muchos pocos. Muchos pocos hacen mucho, más que pocos que hagan mucho, ¿no? Muchos pocos. Y ver de qué manera involucrar, de qué manera ayudar, de qué manera llegar. Y podemos pensar que quizá exageramos, que quizá estoy exagerando ahora en las cosas que digo. Y no tenemos que tener miedo de ser generosos. No tenemos que tener miedo de pasarnos en la generosidad. No podemos pensar que voy a ser más generoso de lo que debía. Si se me está yendo la mano, ya Dios se ocupará de que alguien me frene, de que me digan que no hace falta, de que el médico me diga que afloje un poco, lo que sea. No puedo ser más generoso que Jesucristo, que dio la vida por nosotros. No puedo ser. El que quiera salvar su vida la perderá. Bueno, sin miedo, Jesús se ocupa. Jesús se ocupa de nosotros. La Virgen se ocupa de cuidarnos, ¿no? Y si decíamos antes, hablábamos del capítulo 5 de las bienaventuranzas. Bueno, la bienaventuranza, el resumen de las bienaventuranzas también es ese, ¿no? Bueno, estar en las manos de Dios. El capítulo 5 es eso también, ¿no? La providencia. Bueno, Dios me cuidará. Y Dios pondrá gente a mi lado que me cuide. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a eso, ¿no? A considerar los novísimos, a considerar el sentido de nuestra vida desde esta perspectiva. Estamos en la tierra para servir a todos. Estamos en la tierra para amar a todos. La demostración, la mejor respuesta que le podemos dar a Dios cuando llegue el momento de nuestro juicio es que nos dedicamos a servir. ¿Qué hiciste vos? Me dediqué a servir. ¿Qué hiciste? Me dediqué a amar. Amé mucho. Y entonces nos ganaremos un gran cielo y entonces seremos felices eternamente porque hemos seguido la enseñanza de Jesús. Que la Virgen, que es madre de todos, también somos todos hermanos porque tenemos la misma madre, que la Virgen, que es madre de todos, nos ayude a pensar cómo podemos hacer, si no para ayudar a todos, porque quizá no vamos a llegar a ayudar a todos, sí para ayudar más a mucha gente que está a nuestro alrededor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.